En tiempos antiguos, en la región de Israel, vivía un profeta llamado Jonás, hijo de Amitai. Jonás era un hombre de gran fe, pero como muchos de nosotros, no siempre comprendía los designios de Dios. Un día, el Señor le habló y le dio una misión especial: levántate, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Nínive era la capital del imperio asirio, una ciudad conocida por su violencia y por la idolatría de sus habitantes. Su reputación era tal que hasta el propio Jonás sabía que era una ciudad peligrosa, habitada por un pueblo cruel y distante. El llamado de Dios a Jonás era claro, pero el profeta no estaba de acuerdo. En su corazón, sintió rencor hacia los ninivitas y no quería llevarles el mensaje de arrepentimiento. Él sabía que Dios es misericordioso y que, si los habitantes de Nínive se arrepentían, Dios podría perdonarlos. A Jonás no le parecía justo que un pueblo tan malvado recibiera la misma gracia que Israel. Así que, en lugar de obedecer, Jonás decidió huir. En lugar de dirigirse a Nínive, Jonás fue a Jope, un puerto en la costa de Israel. Allí encontró un barco que zarpaba hacia Tarsis, una ciudad lejana, ubicada en el extremo occidental del mundo conocido, hacia lo que hoy se considera el sur de España. Tarsis representaba, para Jonás, el lugar más alejado de su misión, un refugio en el que podría evitar el mandato divino. Jonás pensó que, al huir a Tarsis, podría escapar de la presencia de Dios, de su llamado y de su juicio. Subió a bordo del barco y pagó su pasaje, creyendo que se alejaba de su destino. Mientras el barco zarpaba y se adentraba en el mar, Jonás comenzó a relajarse, pensando que había dejado atrás su misión. Pero Dios, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, no permitiría que Jonás escapara de su plan. Mientras Jonás dormía en la bodega del barco, Dios envió un poderoso viento sobre el mar, y una tormenta se desató. Las olas se alzaban con furia, y el barco se tambaleaba bajo su poder. Los marineros, acostumbrados a enfrentar tormentas, rápidamente se dieron cuenta de que esta no era una tormenta ordinaria. Asustados, los marineros comenzaron a clamar a sus dioses, cada uno pidiendo protección y ayuda, pero la tormenta continuaba. Arrojaron la carga al mar, esperando aligerar el peso del barco para evitar que se hundiera. Mientras tanto, Jonás seguía durmiendo profundamente en la bodega, ajeno al peligro que los rodeaba. Al ver la calma de Jonás en medio de la tormenta, el capitán del barco bajó y lo despertó, diciéndole: ¿Qué haces durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Desconcertado, Jonás se levantó y se unió a los marineros en la cubierta. La tormenta seguía con fuerza, y los marineros, desesperados, decidieron lanzar suertes para descubrir quién era el responsable de aquella calamidad. Cuando lanzaron las suertes, éstas señalaron a Jonás. Al ver que él era el culpable, los marineros le preguntaron: «Dinos, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Cuál es tu ocupación? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres?». Jonás, consciente de que no podía ocultar más la verdad, les confesó: «Soy hebreo, y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca». Al escuchar esto, los marineros se llenaron de temor, pues comprendieron que Jonás estaba huyendo de su Dios y que esa tormenta era una señal de su desagrado. «¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme?», preguntaron los hombres, desesperados por encontrar una solución. Jonás, sabiendo que su desobediencia era la causa de la tormenta, les respondió: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Los marineros, aunque aterrorizados, no querían lanzar a Jonás al mar, así que intentaron remar de vuelta a tierra firme. Pero la tormenta continuaba, y sus esfuerzos eran en vano. Finalmente, comprendiendo que no tenían otra opción, clamaron al Dios de Jonás, diciendo: «Oh, Señor, no nos hagas perecer por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido». Con gran pesar, tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar. En ese instante, el mar se calmó y la tormenta cesó. Al ver esto, los marineros quedaron asombrados y llenos de temor reverente hacia el Dios de Jonás. Ofrecieron sacrificios y juraron servir al Señor, reconociendo su poder sobre el mar y la tierra. Mientras tanto, Jonás se hundía en el agua, aceptando su destino. Pero Dios, que es misericordioso y fiel, no había terminado con él. En lugar de dejarlo perecer, el Señor había preparado un gran pez para que lo tragara.
Jonás se encontró en la oscuridad, en el vientre de aquel pez, donde pasó 3 días y 3 noches. Allí, en la soledad y el silencio del abismo, Jonás tuvo tiempo para reflexionar sobre su desobediencia y sobre el llamado que había intentado evadir. En aquel lugar de angustia, Jonás reconoció la grandeza y la misericordia de Dios. Sabía que había intentado huir de su presencia, pero que Dios lo había alcanzado incluso en las profundidades del mar. El vientre del pez se convirtió en un lugar de oración y arrepentimiento para Jonás. Allí, desde las entrañas del abismo, clamó al Señor, pidiendo su ayuda y su perdón. Reconoció su error y agradeció a Dios por haberle salvado de la muerte. A pesar de su desobediencia, comprendió que Dios le estaba dando una segunda oportunidad, y que su gracia era más grande que cualquier falta que él hubiera cometido. Mientras Jonás se encontraba en el vientre del gran pez, experimentó un profundo momento de arrepentimiento y reflexión. En aquella oscuridad, rodeado de las aguas profundas y sintiendo la presión de las profundidades, comprendió que Dios no lo había abandonado. Había sido salvado de la muerte, y su vida estaba en manos de Dios. En ese lugar de desesperación, Jonás hizo una oración sincera, reconociendo su error y pidiendo una segunda oportunidad para cumplir la misión que había intentado evitar. En medio de su angustia, Jonás exclamó, «En mi angustia clamé al Señor, y Él me oyó. Desde el vientre del Seol pedí ayuda, y tú escuchaste mi voz. Me echaste en lo profundo, en medio de los yeguas, y la corriente me rodeó. Todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Dije, he sido desechado de delante de tus ojos, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo». Jonás reconoció que, aunque había tratado de huir de Dios, no podía escapar de su presencia. Sabía que, si Dios lo había salvado de las aguas, aún tenía un propósito para su vida. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en el vientre del pez, reflexionando sobre su vida y su relación con Dios. En su oración, prometió cumplir la misión que Dios le había encomendado y se comprometió a seguir su voluntad. Agradecido por la misericordia que había recibido, Jonás concluyó su oración diciendo, «Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios, lo que prometí, lo cumpliré, la salvación viene del Señor». Al escuchar la oración de Jonás y ver su arrepentimiento genuino, Dios ordenó al pez que lo arrojara a tierra firme. Obedeciendo al mandato divino, el pez escupió a Jonás en la playa, y él se encontró nuevamente en tierra. Desorientado, cubierto de algas y con el cuerpo cansado, Jonás comprendió que Dios le había dado una segunda oportunidad. Esta vez, sin cuestionar, Jonás decidió obedecer. El Señor habló por segunda vez a Jonás, diciéndole, «Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que te diré». Jonás se puso en marcha, esta vez sin vacilar. Nínive era una ciudad inmensa, y la distancia era larga, pero Jonás caminó con determinación, con el corazón dispuesto a cumplir con el mandato divino. Al llegar a Nínive, el profeta contempló la magnitud de la ciudad. Era tan grande que tomaría 3 días recorrerla por completo. Jonás se adentró en la ciudad y proclamó el mensaje de Dios, diciendo, «De aquí a 40 días, Nínive será destruida». A medida que avanzaba, su voz resonaba en cada rincón, y los habitantes de Nínive escuchaban sus palabras. Aunque Nínive era conocida por su violencia y por su idolatría, el mensaje de Jonás comenzó a tener un efecto inesperado. Las palabras del profeta tocaron los corazones de los ninivitas, y la noticia se expandió rápidamente por toda la ciudad. Al escuchar el mensaje de Jonás, el pueblo de Nínive comenzó a arrepentirse. Desde el más humilde de los ciudadanos hasta los nobles, todos reconocieron la gravedad de sus pecados y comenzaron a ayudar. Incluso el rey de Nínive oyó el mensaje y se levantó de su trono. Se despojó de su manto real, se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza, como señal de arrepentimiento. El rey emitió un decreto para toda la ciudad, diciendo, «Hombres y animales, ganado mayor y menor, no prueben cosa alguna, no coman, ni beban agua. Que hombres y animales se cubran de cilicio y clamen a Dios con fuerza. Y conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos, ¿quién sabe? Quizás Dios vuelva y se arrepienta, y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos». La ciudad entera se sumió en el arrepentimiento, y sus habitantes clamaron a Dios con fervor. Sus súplicas y su cambio de corazón llegaron hasta el cielo, y Dios, en su misericordia, vio que los ninivitas se habían apartado de su maldad. Al ver su arrepentimiento sincero,
Dios se compadeció de ellos y decidió no enviar la destrucción que había anunciado. Así, los habitantes de Nínive fueron perdonados, y la ciudad se salvó. Sin embargo, Jonás no estaba contento con el resultado. En su corazón, aún albergaba resentimiento hacia los ninivitas, y no comprendía por qué Dios les había perdonado. Salió de la ciudad y se sentó en un lugar desde donde podía observarla, esperando tal vez que el juicio de Dios cayera sobre ella. Construyó un refugio y se sentó a la sombra, observando y esperando. Dios, viendo la actitud de Jonás, decidió darle una lección. Hizo que una planta creciera junto a Jonás, brindándole sombra y alivio del calor. Jonás se alegró por la planta, agradecido por la comodidad que le brindaba. Sin embargo, al día siguiente, Dios envió un gusano que atacó la planta y la seca. Cuando salió el sol, Jonás se sintió sofocado por el calor, y en su frustración, deseó la muerte. Dijo, mejor me sería la muerte que la vida. Entonces Dios le habló a Jonás y le dijo, ¿tanto te duele a ti la muerte de esta planta? Jonás respondió, sí, tanto que deseo morir. Dios, con paciencia y compasión, le dijo, tú te apiadaste de la planta, por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer. En una noche nació, y en una noche pereció. Y yo, no he de tener misericordia de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? A través de estas palabras, Dios le mostró a Jonás la magnitud de su misericordia y de su compasión. Jonás había sentido lástima por una planta que había perdido, pero Dios le enseñó que su amor y su compasión son infinitamente mayores. Él se preocupa no solo por los justos, sino también por los pecadores, por los que se han desviado y necesitan su gracia. Dios no deseaba la destrucción de Nínive, su verdadero deseo era que sus habitantes se volvieran a Él y encontraran el perdón. Reflexión para la vida diaria. La historia de Jonás y el gran pez nos recuerda que nadie puede huir del propósito de Dios, y que su misericordia es más grande de lo que podemos imaginar. Nos enseña que Dios está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente, sin importar cuán lejos hayan caído. También nos muestra que, así como Dios nos ofrece una segunda oportunidad, debemos aprender a mostrar compasión hacia los demás, incluso hacia aquellos a quienes podríamos considerar nuestros enemigos. Si esta historia de gracia y perdón ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para descubrir más relatos bíblicos llenos de enseñanzas.